En primero de Pedro, capítulo 1, no, yo lo perdí, un momento, lo tenía. Es primero, sí, es cierto, es primero de Pedro 1:13. Ajá. Primero de Pedro 1:13 que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro está hablando cuando aparece el Señor Jesús, pero hay otra verdad aquí también, que siempre cuando hay una manifestación, una revelación acerca de la persona Jesús, hay una gracia que es extendida, que es dada a nosotros para que esa verdad pueda ser aplicada a nuestra vida. Recuerda que Él vino lleno de gracia y verdad. Y segundo Pedro 3:18, debemos crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. El meollo de la vida cristiana es conocerle a Él. Es conocerle a Él. Y Pablo dijo eso en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y es una relación continua con el Señor, de no solamente como dice en Salmos 91, versículo 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Queremos conocer al Señor, su nombre, los aspectos de Él, pero también en Éxodo 33, versículo 17. Éxodo 33, versículo 17. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, es una cosa conocer a Dios, es otra cosa que Dios te conoce a ti. ¿Estás entrando, acercándose a Él? ¿Estás buscando a Él? ¿O estás más interesado en las cosas de Él para que todos conozcan su nombre? Hay una diferencia. Hay una diferencia de tomar las cosas de Dios y usarlas como una plataforma para tener un nombre para nosotros. Pero es otra cosa conocer a Dios, su nombre, para que podamos entrar en su presencia y Él nos conoce por nombre, por la relación y amistad que tenemos con Él. Regresando a nuestro credo, vamos a 1 Corintios capítulo 15, que es nuestra declaración de tesis. Una declaración de tesis, cuando uno saca una maestría o doctorado, hay una declaración de tesis. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su enfoque? Y de ahí uno va desarrollando eso en su discurso, en lo que estás escribiendo. Y esta es nuestra declaración.
que Cristo, ¿quién es Él? Hemos visto quién es Cristo. Murió. ¿Por qué tenía que morir? Por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Hemos visto eso. Conforme a las Escrituras. Entonces, la creencia, nuestra fe, tiene su cimiento y raíces en el Antiguo Testamento. Si hay un hermano o persona que dice, ya no necesitamos el Antiguo Testamento, solo el Nuevo, llévelo aquí al Nuevo Testamento para que él o ella pueda ver que esa fe que él tiene o ella tiene su cimiento en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, 20, edificado sobre los profetas. Mateo 3, 11, la ley y los profetas profetizaban hasta Juan. Y Juan, siendo el representante de la ley y profetas, dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, las Escrituras desde Génesis hasta Zacarías profetizan y dan testimonio de Jesús. En Juan 5:39 el Señor dijo que las Escrituras testifican de Él. Y en Lucas 24, creo que es 24:25, Él dice que la ley y Moisés y los profetas hablan de Él. En 44 y 45, el mismo capítulo, los salmos hablan de Él. La ley, profetas, salmos. Entonces, el propósito de nuestro tiempo junto aquí, no tenemos el tiempo para ir viendo todos los aspectos de la salvación, de pecado, de la Trinidad, de Dios. Todo eso usted va a encontrar en su libro. Pero lo que estoy tratando de hacer es agarrar todos esos ingredientes para formar un pastel, para enfocarnos en el Señor Jesús, para que al final de esta clase cada uno pueda decir, yo sé en quién he creído y estoy persuadido, estoy convencido, yo sé quién es Jesús. Y cuando alguien le pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Usted va a decir, Él es el gran yo soy. Él es el Redentor eterno, ya de la fundación redimido. Él es Jehová Dios en la carne. Él es Emmanuel. Él es mi pariente cercano Redentor. Él es mi salvación. Él es mi Rey. Él es mi todo. En Él estoy completo. Él es mi sacrificio. Él es el propiciatorio para mi alma. Él llevó mis pecados, en Él encuentro remisión y perdón de pecados. Entonces, la resurrección, Pablo sigue diciendo, hablando de que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces quiero darles algunos versículos que mencionan la resurrección en el Antiguo Testamento. En Salmos 16, versículos 9 y 10. Salmos 16, versículos 9 y 10. Alégróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso se encuentra también en Hechos capítulo 2, 27. Hechos 2, 27. Que no dejará mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Tenemos Salmos 49, versículo 15. Salmos 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo. Tenemos Mateo 12, 40, que así como Jonás estuvo 3 días
en el pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y noches en el corazón de la tierra. Y eso en Jonás capítulo 2, 1 al 10. Ahora, yo quiero darle mi opinión, ¿ok? Es una observación y quiero que lo pienses. Jesús dice 3 días y 3 noches en la tierra como Jonás. Entonces Jesús murió y resucitó. Pero él atribuye esa experiencia a un tipo con Jonás. Y sabemos lo que sucedió, de que en versículo 17 de Jonás 1:17 Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes y tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo monte. Lo que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, Dios puede ser cualquier cosa. Él puede ser un milagro. Él sostuvo a Moisés 40 días y 40 noches en su presencia sin beber y comer. Y Dios también es capaz en un pez, en el estómago, donde es oscuro, donde hay mucha acidez, que poco oxígeno, hacerlo sobrevivir. ¿No es cierto? Nada es imposible para Dios. Pero un día yo me puse a pensar, ¿qué tal si realmente Jonás murió? Y él dice, desde el seno de Seol clamé. Seol era el lugar donde cuando murió Abraham, él fue al lugar de Seol, que se llama el seno de Abraham. ¿Recuerda la historia de Lázaro? Amén. El hombre rico que estaba en el infierno y los justos santos. Y Jesús cuando murió, él fue a ese lugar. Ahora, como digo, es mi opinión. No lo estoy diciendo así porque realmente no sé, porque él oró ahí. Pero si yo personalmente veo que el Señor está atribuyendo a Jonás como un tipo de él y Jesús murió, para mí tiene sentido de que él murió. Fue al Seol, oró desde el seno de Seol, el Señor lo escuchó y lo vomitó como un tipo de resurrección y salió vivo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por favor, no diga que el pastor Curtis dice que murió. No. Estoy diciendo que es posible, pero también es posible que él estaba en esa ballena o ese pez grande y el Señor mantuvo su vida por 72 horas sin oxígeno, ¿verdad? En ese ámbito, sin luz, en oscuridad, ese olor feo, como un tipo de muerte. Y que ese pez fue hasta las profundidades del mar como un tipo de sepultura. Un día vamos a saber. Pero es muy interesante para mí por qué Jesús escogió a Jonás como un tipo de su muerte y resurrección. 3 días y 3 noches como Jonás.
para mí tiene mucho sentido, porque Pedro habla de que Jesús fue al seno de Abraham, ese lugar, y luego los que estaban cautivos, Él los llevó cautivo y los ascendió y los llevó a la tierra, al cielo. Ok, entonces algo para pensar y escudriñar y meditar. Quizás el Señor le va a dar más entendimiento sobre eso. Isaías 26, 19. 26, 19. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 53, 9 y 10. Y ese versículo se cumplió también en Mateo 27. Isaías 26, 19, vemos en Mateo 27, versículos 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Luego tenemos Isaías 53, versículos 9 y 10. Isaías 53, 9 y 10. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Entonces Mateo 27, hablando de Jesús siendo sepultado con los ricos, en Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Entonces era un sepulcro de un rico, y eso es lo que profetizó Isaías, mas con los ricos fue en su muerte. Muy preciso. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y lo que exclusivamente hace distinción entre Jesús y cualquier otro líder religioso es cientos de años, miles de años antes, se profetizó su venida, su lugar de nacimiento, su ministerio, su obra, cómo iba a morir, que se iba a resucitar, a dónde iba a ministrar, quién era Él. Tantas cosas que le da testimonio a Jesús por medio del espíritu de la profecía. Y hay más de 300 profecías mesiánicas que habla del Señor Jesús. Entonces vamos a hablar ahora de la resurrección de Jesús. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, 500 personas vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué era necesario enterrar a Jesús? Número 1, no se entierra vivos. Sepultar a Jesús significaba, Él murió. Significa que cuando bajaron a Jesús de la cruz, no es de que Él había desmayado. Sepultaron a Jesús porque estaba muerto. Ahora, hablamos un momento de cómo padeció Jesús. Okay. Primero, pasó una agonía espiritual, emocional, físico en el Getsemaní. Dijo, mi alma está al punto de la muerte. Eso no era metáforo. Él estaba tan angustiado que él estaba al punto de la muerte. Y tan fuerte era esta opresión del enemigo sobre él, que sangre brotó de su frente. Y hay un término médico para eso, donde las básculas sanguinarias, vasos sanguíneos, gracias, se revientan por tanta presión y se mezclan con el sudor y salen el sudor, los oleoductos o donde sale el sudor de la piel. Número 1. Después, no duerme toda la noche. Lo meten preso y lo bofetearon, lo cegaron, lo bofetearon. Profetiza si eres profeta. ¿Quién te pegó? ¡Pah! ¡Pah! Usted sabe lo que es estar ciego, cegado, y te pegan en la oreja, te pegan en la quijada, te pegan en la nariz, te pegan en el ojo, te pegan por todos lados y usted no sabe de dónde viene. Él no se defendió. Agarran su barba y lo arranca de su rostro. Pasa toda esa noche en ese dolor. Él sabe que lo que le espera. Él lo profetizó. Luego lo llevan para latigarlo. Por sus llagas somos curadas. Y lo que los romanos usaban no era como solo una cuerda o un latigazo, pero algo, en inglés lo llaman 9 colas de gato. Yo sé que eso no tiene sentido en inglés, pero es de un palo salían 9 cuerdas de cuero, y al final tenían amarrado pedazos de hueso o metido en eso pedazos filudos de hierro. Con esos 9 ellos azotaban. Entonces, no solo era un latigazo como una cuerda o una soga que una vez le pega, pero cada vez que él fue golpeado, él fue lesionado 9 veces. Y se le dieron lo que le dieron a los rabís, los judíos, eran 40 menos 1, 39.
porque no querían con la 40 latigazos que mueren. Entonces, si le dieron 39 latigazos, 39 por 9 son 351. ¿Puedes imaginar cómo estaba la espalda? ¿Cómo estaban las piernas, el cuerpo de Jesús? Y después le ponen una corona de espinas. No una espina. Una vez me picó una avispa bien pequeña, un negrito. Sentí que alguien me había golpeado con un martillo. Vieras qué dolor de cabeza yo tenía. Imagínense una corona de espinas donde todo alrededor de su frente, todo de su cabeza arriba, atrás y al costado, ellos meten esas espinas y luego con un bastón te golpea, ¡pah! Y esas espinas penetran. Y luego tiene que llevar su cruz. Y por 6 horas está crucificado. Isaías dice que su rostro está desfigurado. Y lo clavan sus manos, sus pies, y cuando mueren meten la lanza. Y sale sangre y agua. Ahora, para mostrarle la necedad de este argumento de que él no murió, que solo desmayó. Ok, digamos que él desmayó, lo bajaron de la cruz, estaba inconsciente. Ahora, cuando una persona ha recibido una trauma severa en su cuerpo, ¿tú sabes lo que es una uña encarnada? Cuando ese está en su dedo grande y está rojo y hinchado, usted sienta boom, boom, el golpe y hay infección. ¿Usted puede correr? ¿Puede jugar bola? Si alguien te pega, te toca, es un dolor extremo. Ahora imagínese su cuerpo traumatizado como fue el cuerpo de Jesús. Y usted se despierta después de 3 días. Y apareces a 500 testigos para proclamar que eres rey de la muerte. Pero 3 días después de que sus pies están clavados y traumatizados, ¿usted cree que Jesús podía caminar sobre sus pies? Yo me imagino que así sería Jesús. Si él solo, como muchos creen, que no murió, que solo desmayó. Y 500 testigos aparecen y ven al Señor. No me toque. He conquistado la muerte. Soy la resurrección. El que cree en mí nunca morirá. Y se desmaya. ¿Cuántos van a creer en Él? Nadie. Pero de repente le aparece. ¡Pum! Hola, chavos. ¿Cómo están, muchachos? ¡Ah! Es una fantasma. Dice el Señor, no, soy yo, tócame. ¿Puedes tocar un cuerpo traumatizado 3 días después? Tócame. Aquí están mis manos, tócame. Aquí están mis costados, tócame. ¿Tienes algo de comer? Y lo come, y bebes, y come. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, si Jesús desmayó y lo quitaron, lo bajaron de la cruz y así aparece traumatizado su cuerpo, ¿quién va a creer que Él es el príncipe de vida, el que ha conquistado la muerte? No lo van a creer, van a decir, no, hombre, este es otro falso. Hemos sido engañados. Pero cuando aparece el Señor 3 días después,
sano, glorioso. Dice, tócame. Ahora, la próxima vez que usted recibe, Dios guarde que eso sucede. Pero si usted recibe una corte, usted me entiende, se quiebra el pie o algo así, y después dice a alguien 3 días después de su trauma, tócame. No lo vas a decir, no me toques. Estoy diciendo eso para que puedas pensar que lógicamente Él tenía que haber resucitado para que 500 personas, para que esos 120 del aposento alto podrían salir con tanta confianza y proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte. Perdón de pecados porque alguien pagó el precio y está vivo. No tenemos un mediador de un pacto nuevo con un hombre enfermo, lleno de infección y dolor, diciendo, no me toques, por favor, ya me duele mucho mi cuerpo. Él está a la diestra del Padre, un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que quedó sin vida por 3 días y 3 noches, y ahora está a la diestra del Padre. Ok, entonces, seguimos. Vamos a versículo 15 de 1 Corintios 15. Entonces, ¿entendió la ilustración, hermanos? Porque hay personas, los musulmanes van a decir, no, Él no murió, lo bajaron de la cruz. O van a decir, era otra persona. Pero hermanos, nada de eso puede estar de pie, si lo puedo hacer así, con toda la evidencia de la Escritura. Y solamente el hecho, cómo maltrataron a Jesús y cómo murió, muestra claramente de que todos que vieron a Jesús estaban dispuestos a morir por Jesús. Estaban dispuestos a ser torturados, estaban dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado. ¿Usted cree que Pablo hubiera convertido, Saulo hubiera convertido al Señor si el Señor le apareció en esa condición? No. ¿Cómo vio el Señor? Lo vio en el cielo con el resplandor, como el resplandor del sol. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Y él atónito, asombrado. Y Dios cambió su vida. Ok, 1 Corintios capítulo 15. Vamos, versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces, supongamos que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, el ángel del muerte tiene potestad. Satanás todavía tiene dominio y el poder de la muerte. Y si Cristo no resucitó, está sepultado, y estamos declarando que hay una resurrección, que hay victoria, y no es así, entonces, hermanos, adiós, vámonos. No tenemos que estar aquí. Nos despedimos y nos vamos a casa. Eso es lo que Pablo está diciendo. En vano es su fe. Y sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos predicando que Dios Padre dio un sacrificio perfecto y a través de ese sacrificio hay perdón de pecados, y porque hay perdón de pecados, porque hay remisión, se removió, porque hay un sacrificio perfecto, por lo cual Él podía justificar, darnos libertad. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó,
si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y eso es tan importante de entender, hermanos, que la resurrección no es solo suficiente, la muerte, pero que Él resucitó, es decir, Él fue aprobado. Él voluntariamente dio su vida en cumplimiento de los sacrificios de la ley. Todo lo que decía la ley, los profetas acerca de Él los cumplió a pie de la letra. Y el Padre aceptó esa ofrenda. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, que una vez entró al año con sangre y no podía entrar sin sangre, y partió el velo, y no partió el velo, él tenía que levantar el velo o abrirlo por este lado, y entrar con la sangre, y luego salió vivo a ministrar al pueblo. Significaba que Dios aceptó ese sacrificio. Porque Moisés dijo claramente, el Señor dijo, dígale a Aarón, no entres cualquier día. Hay una vez al año y una cierta manera de entrar. Su traje tiene que ser de lino, tiene que ser limpio. O sea, había unos requerimientos para poder entrar y satisfacer al Padre. Todo era tipo de Jesús. Entonces, ¿qué hace nuestro sumo sacerdote? Él entra al lugar santísimo con su sangre. ¿Y cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio? Porque Mateo 27:51, que cuando Cristo murió, se rasgó el velo que dividió el lugar santo con el santísimo, desde arriba, de alto a abajo. Entonces, Hebreos capítulo 10. Versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, los de los animales. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones de por pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, o sea, el primer pacto para establecer el último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso no se puede añadir o quitar. Es perfecto, es completo.
Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Pablo está diciendo, si Cristo no ha muerto, todavía estamos en pecado y necesitamos algo para quitar ese pecado porque el sacrificio de Jesús no lo hizo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y él está diciendo, en otras palabras, entonces todavía estamos bajo la ley. Todavía necesitamos expiación de machos cabríos, de toros, de becerros, de animales. Porque si Cristo no ha resucitado, eso significa que el problema del pecado sigue. Quiero parar ahí un momento cuando menciona remisión de pecados. Estoy buscando un versículo, un momento, hermanos. Ok, Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 13:38. Saber pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Lucas 24:47, 46, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, regresando a Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado, por el pecado. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucita, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque significa que el sacrificio no era perfecto.
el sacrificio no cumplió. La resurrección de Jesús está intrínsecamente, ¿cómo es? Intrínsecamente ligada y unida a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, por eso el mundo no lo va a aceptar. El Padre, el Dios de este mundo, no va a promover una religión que dice que Jehová es en la carne, que Jehová es encarnado y que murió y resucitó y que hay perdón ahora de pecados y que esa resurrección ha rompido, quitado las llaves del Hades, de la muerte, y ha quitado mi potestad sobre la muerte. Él no va a querer promulgar eso. Entonces Él no va a dar aval, no va a avalar, no va a respaldar la resurrección de Jesús con su cuerpo físico, con el mismo cuerpo que tenía en la cruz, que recibió de María, que es de simiente de Adán. Porque si Cristo murió en un cuerpo diferente a lo que tenía Adán, significa que tú y yo no somos semejantes a Él. Óigame, si era un mazorca de maíz que murió en la cruz, no hemos sido redimidos. Si era una apariencia de un hombre, pero no era esta carne y sangre que heredé de Adán, si él no tenía todo semejante a sus hermanos, entonces su muerte y resurrección no nos puede afectar. Él tenía de compadecer exactamente todo lo que somos. En Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, su carne. Y si el pecado no fue condenado en ese cuerpo de Cristo y era diferente a lo que yo tengo, todavía no somos libres. Él es nuestro sustituto y tenía que representarnos en todo. Regresando a Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Oiga, el pecado mora en el cuerpo. Su alma fue ofrenda de aflicción. Él es nuestra ofrenda expiatorio. Pero el pecado mora en el cuerpo. Y cuando Él murió, lo que separaba el hombre a Dios, que era el pecado, ese velo que representa su carne se rasgó. Porque cuando Él murió, el pecado murió con Él. Cuando Él fue enterrado, fue sepultado el pecado con Él. O sea, el sacrificio de Jesús resolvió para siempre el problema del pecado. Y cuando el velo se rasgó, significaba que el precio fue pagado. Es justo el poder del pecado que separa. Hay 5 ofrendas. Levítico, ofrendas para transgresiones, ofrenda para el pecado. Pecamos
y hay una naturaleza de pecado. Y Él pagó el precio para esos dos y más. La ofrenda de paz, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de grano. Entonces, Él cumplió con todas las ofrendas y los tipos. Entonces, regresando a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ok. Primer Adán, postrer Adán. Primer hombre, segundo hombre. Dios no podía curar. Él no podía poner una curita, dar una inyección y mejorar el hombre viejo. La naturaleza adámica, Él no podía mejorarlo. La única solución era matarlo. Pero matarlo, Él tenía que tener una nueva creación. Y en Cristo resucitar, en Él viene un nuevo hombre. Ahora, en la ley del pariente cercano, una de las responsabilidades del pariente cercano era redimir y dar prole al difunto, al pariente cercano difunto. ¿Recuerda Ruth? Estaba casada, murió su esposo. Entonces la historia de Boaz y Ruth, usted conoce la historia. Entonces Boaz dio prole al difunto. El primer hombre, el primer esposo murió. Adán murió. Y espiritualmente Adán y Eva no podían dar el prole que el Padre esperaba de ellos. ¿Me están entendiendo? Para ser pariente cercano, Jesús tenía que cumplir también con esa parte de pariente cercano y dar prole al primer hombre que murió. Y tomó una mujer, como Boaz tomó a Ruth, una moabita, que no era gentil. Cuando Cristo muere y resucita como pariente cercano, Él produce para el Padre una iglesia. Esa iglesia produce hijos e hijas espirituales para Él. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, nuestro pariente cercano redentor está dando prole al Padre a través de su Hijo Jesucristo, pariente cercano redentor. Y la iglesia tiene su base legal en la ley, por medio del pariente cercano redentor. La iglesia no es una cosa que de repente, en haciendo toda su obra de salvación, de repente, ¡pum! ¡Oh! Mira, la iglesia, ¿de dónde vino eso? Bueno, de nuestra obra. Ya yo no sabía que eso estaba ahí. No, el Padre sabía. El Señor sabía, porque tenía que cumplir con la ley del pariente cercano redentor. Boaz era un tipo de Cristo. Ruth, un tipo de la iglesia gentil. Nosotros estamos perdidos, sin esposo. Y ella fue redimida. Y ahora ella dio luz. Es descendiente de Jesús. O sea, la linaje de Jesús viene a través de ellos dos. Porque Isaí vino de ahí, luego David, y David, Jesús, hijo de David. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿somos vivificados? Romanos capítulo 8. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, como dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Bueno, es otro enfoque ahí. Pero versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces lo que está diciendo, Cristo murió, su cuerpo fue vivificado por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que vive en usted, su cuerpo será vivificado y resucitado. Y serás llamado hijos de la resurrección. Vamos a versículo 1 Corintios 15. Vamos a versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, cuando Cristo resucitó, su cuerpo cobró vida, pero no como lo tenía Adán, un alma viviente, sino el mismo Espíritu de Dios lo levantó por medio de ese poder eterno. Y en levantarlo, Él estaba demostrando su victoria sobre la muerte. Por eso Él vive para siempre. Nuestra resurrección dará testimonio de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y tú y yo también podamos decir en ese día, o podremos decir en ese día, hemos conquistado la muerte. Y si te das cuenta, hermanos, toda victoria que vamos a tener a lograr es parte de la victoria de Jesucristo. Y nuestras coronas son una extensión de su corona. El Señor me dio esta aplicación de que Él es coronado con muchas coronas. Todos los que calificarán para tener corona, primero van a demostrar la obra completa de Dios en su vida, que han sido transformados a la imagen del Hijo de Dios, son vencedores y han vencido el pecado, han vencido el mundo, el diablo y la vieja naturaleza en Cristo Jesús. Y así como Jesús se sentó al trono de su Padre, Él es uno con ese trono, uno en autoridad, poder, etc. Así también la corona que recibimos por medio de su gracia va a ser una extensión de su victoria, y Él será coronado. ¿Por qué? Porque vamos a dar las coronas a Él, en reconocimiento que viene su victoria. Él es coronado con muchas coronas, y cada corona sería una manifestación de la obra completa de Dios
en nuestra vida. Todo lo que Él quería lograr, lo logró y sería una manifestación, una extensión de su corona de victoria. Gloria a Dios. Luego en versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, el cuerpo que tenemos de Adán, ese cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Entonces, tenía que haber una resurrección con el mismo cuerpo que tenemos nosotros, que tiene Jesús. Y Él a conquistar la muerte, resolver el problema del pecado, Él, ¿a dónde subió? Al Padre. El hecho de que Él con su cuerpo glorificado subió y está a la diestra del Padre, nos garantiza que nosotros cuando somos resucitados podemos también entrar donde Él se encuentra hoy. ¿Me están entendiendo, hermanos? La resurrección es sumamente importante porque nos va a dar la tercera parte de nuestra redención. Él nos va a santificar espíritu, santificar en alma y nos va a santificar en cuerpo, con cuerpo glorificado. Entonces, sangre y carne no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, por eso Él dice, no todos dormiremos, o sea, no todos van a morir, que cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que están vivos serán arrebatados. Y Él dice que en ese momento, en ese tiempo, que todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo va a haber victoria, resurrección, si el pecado no ha sido resuelto? Y el poder de pecado, la ley. La ley, la infracción de la ley es la muerte. Y si Cristo no ha resucitado, la ley todavía tiene dominio sobre nosotros. Pero ¿quién cumplió con la ley? Jesús. ¿Y quién pagó la penalidad de la ley? Jesús. ¿Fue recibido y aceptado su sacrificio por el Padre? Sí. Entonces, a través de Jesús, en su nombre, hay perdón de pecado, remisión de pecados, y nos espera que este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal, para que podamos heredar y entrar en ese reino, en este cuerpo, ¿verdad? Mas gracias sean, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿En qué? En esta verdad.
estar firmes y constantes en esta verdad. Yo le digo una cosa, hermanos, el mundo va a pelear contra esto. El diablo va a pelear contra esto, porque él sabe que Jesús lo derrotó. Y él no quiere que lo que es genuino, lo que es la verdad acerca de su derrota y la victoria de Jesús, esa verdad sea expuesta, sea declarada, sea explicada al mundo, porque él no quiere perder ese control sobre el mundo. Por eso el mundo tiene tantas diferentes religiones, tantas diferentes sectas. Para el diablo no importa que hay 1 millón, 2 millones, 3 millones, mejor. Por eso dice, no hay muchos caminos. Por eso se dice, no, tú puedes con tus obras. Por eso se dice muchas cosas que promueve el espíritu de error, que va en contra del espíritu de verdad. En Juan capítulo 1, Romanos capítulo 1, 4. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo está mostrando claramente que Cristo vino en la carne, se encarnó, murió, resucitó por medio del Espíritu de santidad. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestro sustituto. Él es nuestra ofrenda expiatoria. La ofrenda de pecado, y resucitado para nuestra justificación. Segundo Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es nuestra ofrenda expiatoria de pecado, según los tipos en el Levítico, el libro Levítico de las ofrendas. Él que no hizo pecado, que no conoció pecado, ese becerro perfecto, sin mancha, ese cordero pascual, ese cordero sin mancha, inocente. Cristo era un inocente cuando murió. Él voluntariamente obedeció a su Padre hasta la muerte. Entonces quiero hacerle una pregunta. Si tú eres condenado
a una sentencia de muerte y no tienes nada de culpabilidad, sino alguien te pone en lugar de otro hombre que sí tiene la culpa, y antes de morir o antes de la sentencia, el juez se da cuenta que eres inocente, ¿no sería justo librarte de su sentencia de muerte? Entonces el padre, siendo el justo juez, vio a su hijo que de su voluntad, perfecto, no tenía pecado, no se hizo pecado, y vio que voluntariamente aceptó identificarse con nosotros y ser nuestros, pagar la pena de la muerte y ser nuestra ofrenda expiatoria. Entonces el padre tenía que levantar a él. Si él no hubiera levantado, hermano, es porque él cometió pecado y la muerte hubiera tenido poder sobre él. Pero el hecho que la muerte no tenía poder sobre él es porque la muerte no podía encontrar nada. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. ¿Me está entendiendo, hermanos? Usted sabe lo que es una anguila. Yo encontraba anguilas en el río cuando era pequeño, y usted trata de agarrar esa anguila, es muy resbaloso. En cuanto más usted lo aprieta, se escapa. Es muy difícil. El Señor era así, no había pecado. El ángel de la muerte no podía agarrarlo, se escapó, porque él era libre de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa palabra justificación es un término legal en un tribunal y significa resolver un reclamo o exonerar. Absolución. La palabra justificación significa ser libre de un reclamo, ser libre de una deuda. Que hay un dictamen judicial que uno es libre. Entonces fuimos justificados, hechos libres por medio de Jesús. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Y aquí tenemos que terminar, hermanos, porque se nos acabó el tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por venir. Espero que esto ha sido una bendición para su vida y lo siento, no realmente tenemos tiempo para tocar muchas cosas, pero yo creo que vamos a terminar bien y vas a tener un buen, amplio entendimiento, panorama de quién es Jesús. Y cuando usted va leyendo su Biblia, su Biblia también, pero su libro Fundamento de la Fe, todo esto va a empezar a encajar aún más y usted va a decir, sí, esto aplica aquí, esto es de acá. Y vas a salir más seguro y confiado en quién es Jesús. Y como dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias que tú nos has llevado con bien. Gracias que nos has ayudado a recibir y despejar dudas. Y gracias por la claridad que tenemos en su palabra. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, que nos lleve con bien a nuestros lugares y que nos traiga con bien mañana, y ayúdanos a traer un buen resumen, conclusión para esta clase y también lo que nos falta sobre el libro Arrepentimiento cambiado de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.